Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo episodio. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal estás hoy? Pues muy bien, David. Y también estoy bien por el tema que vamos a tratar hoy, que precisamente va un poco de este dilema, ¿no? De si estamos bien, es el mejor momento de la historia, no lo es. Eso es, el ser humano, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, tendemos, ¿no? Todas las personas a quedarnos siempre con lo negativo, ¿no? Aunque el 99% de críticas hacia una persona o hacia algo sean positivas, siempre nos llega más a la pepitilla, ¿no? Al corazón, ese 1% de críticas quizás no tan constructivas, de esa parte negativa, ¿no? Y pasa un poquito con la historia, ¿no? Tú enciendes los medios de comunicación, pones las noticias y al final, a cómputo global, lo que a ti te llega es que el mundo está muy mal, ¿no? Y yo no hablo de la pandemia, que es una obviedad, que ha pasado durante este último 2020 y parte de lo que llevamos en este año, pero tú cuando ves las noticias, pues ves terremotos, ves catástrofes en otra parte del mundo, ves pobreza, ves accidentes de tráfico por todos los lados, ves gente que fallece. Es como que al final te llega, te transmite, ¿no? Negatividad, ¿no? Como que el ser humano, joder, que hay desgracias por todo el mundo, ¿no? Entonces, tendemos aquí a quizás a malinterpretar el punto en el que estamos por esa falta de contexto, ¿no? Porque claro, si tú de 10 noticias, 9 son negativas, aunque una sea positiva, a ti te va a dar la impresión de que el mundo está hecho una mierda. Cuando pasó lo del Black Lives Matter, cuando pasan revueltas así sociales, que parece que el mundo está peor que nunca, ¿no? Nos echamos todos las manos a la cabeza de, madre mía, ¿cómo hemos podido llegar a esto? El racismo por un lado, catástrofes naturales por otro lado. Pero, Sergio, ¿qué nos está faltando en todo esto? Pues mira, yo por dar también un poco mi punto de vista, creo que las redes sociales y los medios de comunicación saben este sesgo de negatividad del que hablabas, que al final pues nos incita o nos mueve más lo negativo, nos llama mucho más la atención y como todos estos medios y todas estas personas en redes pujan por nuestra atención, pues tienden a primar esas noticias negativas, porque son más atractivas para captar nuestra atención. Pero creo que lo que no se muestra es lo que vamos a tratar hoy, David. Y aunque esperemos que la gente aguante con esa atención y les mantengamos en el episodio, pues hoy vamos a traer un poco la otra balanza de la moneda, el por qué estamos en el mejor momento de la historia. Eso es, el título de este podcast se llama así, como lo has dicho, Sergio, estamos en el mejor momento de la historia. De hecho, a día de hoy, el día que nos estáis escuchando, seguramente sea el mejor momento de la historia, al menos de la humanidad. Y esto no queremos que sea una opinión de Sergio y mía, y vamos a daros 9 datos que lo confirman, ¿no? Hay un economista noruego que se llama Johan Norberg, Sergio, y lanzó hace poco un ensayo que se llamaba Progreso, 10 razones para mirar al futuro con optimismo, ¿no? Y este economista, en su tesis, pues básicamente afirma, ¿no? El resultado es que el planeta nunca ha sido un lugar tan próspero y seguro como en el siglo XXI. Y mucha gente que, como te digo, no esté contextualizada con los datos que vamos a decir a continuación, pues se puede echar las manos a la cabeza, ¿no? Que cómo alguien puede decir que estamos en el mejor momento de la historia con todas las desgracias que hay en el mundo, con toda la pobreza que sigue existiendo, con todas las catástrofes naturales que hay, con el cambio climático. Pero, como tú has dicho, nos estamos dejando los datos, digamos, positivos que dicen que estamos en el mejor momento de la historia. Y ojo, aclarar que esto no significa que esté todo genial, que vaya todo genial, que no haya pobreza, eh, que no haya falta de justicia en algunos países o en algunas zonas del mundo, que siga habiendo catástrofes naturales. Pero si las comparamos con datos con años y siglos atrás, nos daremos cuenta de que la tendencia es hacia arriba en todos los casos. Es positiva, ¿no? Que siempre vamos a mejor. ¿Qué te parece, Sergio, si empezamos ya con estos datos? Vale, me meto con el primer dato, pero antes sí que me gustaría destacar una cosa que hablamos con Alberto y Jano en el episodio presencial que hicimos en Zaragoza, que al final Alberto nos lanzó esa pregunta de, oye, si todo estuviera perfecto, y es que realmente somos expertos en sacarle pegas a las cosas, y volvemos un poco al motivo de este podcast, que es enseñar la otra cara de la moneda,
Que sí, que los medios te van a decir que en África están muriendo miles de personas, que sigue habiendo problemas, que sigue habiendo países que maltratan o tratan de forma inferior a las mujeres, pero que en contexto, si tenemos esa vista de pájaro, esa vista desde arriba y miramos las cosas con perspectiva, hemos avanzado muchísimo. Y antes de que empecemos con los datos, Sergio, recalcar precisamente esto, que el ser humano es un ser imperfecto y por lo tanto jamás vamos a alcanzar la perfección en el mundo. Y entiéndase perfección porque no haya pobreza, porque todo el mundo se sienta seguro, porque esté todo bien repartido, porque no le falte de comer a nadie, porque no hay violencia. Eso, obviamente, claro que a ti y a mí nos gustaría, nos encantaría que hubiese un mundo así. Pero lamentablemente, por como hemos dicho, por la condición humana, es imposible, ¿no? Sí que podemos acercarnos, y es lo que Y vamos a explicar David, ahora. te corto Sí, un momento y es que si no hay problemas, nos los vamos a inventar o eso vamos a es, crear eso nuevos es, problemas. eso es. Pero aparte de que es una utopía, sí que es verdad que podemos, digamos, disminuir esos porcentajes, ¿no? Hasta un mínimo. Pero ese mínimo, lamentablemente, por nuestra propia naturaleza, va a ser casi imposible de erradicar. Totalmente de acuerdo. Así que si te parece, empezamos por la alimentación, que es el primer punto, los primeros datos. Y es que básicamente en los últimos 60 años la desnutrición o este porcentaje de población de todo el mundo que sufre desnutrición ha caído un 40%, o sea, del 50% casi al 10%. Y como dices, en los últimos 60 años estamos hablando que si nos vamos 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, la gente, lo que tú y yo seguramente comamos en un plato de comida, es lo que comía una familia entera durante 2 días, en muchos casos. O sea, y eso de ir al frigorífico o de ir al Mercadona a elegir, digamos, a dedo lo que vas a cenar ese día, eso ya era impensable. O sea, estamos hablando de los últimos 60 años, así que imaginaros el porcentaje si nos ponemos a comparar 500 o 1000 años atrás. Es brutal. Y esto, como hemos dicho, no quita que haya mucho que seguir haciendo. Sigue habiendo muchos países que con unas tasas elevadas de desnutrición, pero, joder, vamos a ser positivos, ¿no? Vamos a ser optimistas y poco a poco vamos decreciendo, ¿no? Esta tendencia. Sí, y otra cosa también, David, que ha crecido mucho, en este caso que es positiva, es el acceso al agua, que también, aparte de acceder mucho más a comida y de que ese porcentaje de desnutrición haya caído, el acceso al agua ha pasado de un 50% hasta el 90%. Y también hemos mejorado los servicios sanitarios bastante, o sea que la verdad que Eso es una es. mejora sustancial. Y ya no es solo el acceso al agua potable, que, joder, del 50% al 90% es una barbaridad, sino a nivel de saneamiento, ¿no? Recordar que hace 500 años la gente cagaba y echaba la mierda a las Agua calles, va. literalmente, agua va, como dice Sergio. Y no me quiero imaginar cómo tenía que oler el simplemente salir a la calle. Porque imaginaros una capa bien densa de heces, de comida podrida, de animales muertos. Eso era el día a día, ¿eh? O sea, no en pueblos perdidos, no, no, en ciudades, eso era el día a día, y usando ciudades como París, ¿eh? Entonces, ahora damos por hecho que nosotros vayamos a una cisterna, hagamos nuestras necesidades, le demos a un botón y desaparece. Pero hostia, es que durante miles y miles de años de la humanidad esto no ha existido. Es que esto se remonta a pocos siglos atrás. No sé si fue Carlos III en España, ¿no? Que empezó a introducir los saneamientos. No No, sabría no, decirte. no lo aseguro, no me quiero lanzar ningún triple, pero sí que me suena. Pero el saneamiento, tal como lo conocemos a día de hoy, es algo muy, muy reciente y que son cosas que damos por hecho, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y eso, los dos motivos que hemos hablado antes, pues impactan de manera muy positiva en la esperanza de vida, que es un tema que hablamos con Marcos Vázquez en su entrevista, que nos dijo que posiblemente las personas que lleguen a vivir 150 o 200 años estén naciendo ahora, lo cual es una auténtica brutalidad. Y viniendo de alguien como Marcos, o sea, yo me transmite mucha confianza. Sí, sí, totalmente. Solo hay que ver que la esperanza de vida en las últimas 2 décadas ha aumentado 20 años. En este caso, en España, quiero recordar que somos el segundo país por detrás de Japón con más esperanza de vida del mundo. Que esto, pues ya sabéis, como os podéis imaginar, es consecuencia, ¿no? De la alimentación que tenemos, del clima y de todos estos factores que tanto influyen en la salud. Entonces, somos muy afortunados, pero volvemos a recalcar lo que estamos diciendo ahora. Es que hace unos cuantos siglos
la gente moría con 30 y 40 años. 30 y 40 años. O sea, ahora que con 30 años muchas personas no saben ni siquiera qué van a hacer en la vida, había gente que moría. Y morían de viejos, literalmente, o de enfermedades. Y ya no es eso, David, sino que también morían muchos niños. Había muchísima mortalidad infantil y pues eso, en esos primeros años de vida se iba mucha gente, que era también lo que hacía que bajara la esperanza de vida muchísimo. Totalmente. Bueno, Sergio, el cuarto punto vamos a dedicarlo a la pobreza, ¿no? Y a la disminución de esta. Decir que la tasa de pobreza extrema ha disminuido interrumpidamente desde la revolución industrial. Hablamos de tasa de pobreza extrema a personas que viven con menos de $1 al día. Sí, $1,90 al día. 1,90, eso es. Entonces, a partir de la revolución industrial, pues se generó, digamos, un nuevo modelo laboral, un nuevo modelo económico, y esto hizo que los países que ahora consideramos primermundistas, pues salieran de esa pobreza extrema, ¿no? Tenemos aquí delante tuyo un gráfico. Estamos hablando de que en 1820 la gente que vivía con menos de $2 al día era el 95%. Y a día de hoy estamos hablando del menos del 10%. Tenemos aquí los datos hasta el 2015, pero por la tendencia estará en un 5%. O sea, la reducción es de un 90%. Es una brutalidad. Eso es, y hay que destacar también, obviamente, aquí las grandes diferencias entre zonas, que todavía sigue siendo un reto la pobreza extrema en países, sobre todo en la zona de África, pero que en países europeos y sobre todo en Norteamérica estamos con el menos del 2% y que, por suerte, la mayoría de nuestros oyentes son de estas zonas, o sea que todavía somos más privilegiados y estamos en una mejor situación. Totalmente. Y hay muchas zonas, pues, si nos vamos a países grandes, ¿no? Como China o la India, que en las últimas décadas están, digamos, saliendo de esta pobreza extrema también, ¿no? Porque sí que ellos quizás iban un poquito por detrás y ahora ya, hace tiempo ya, hace años, han salido de esta extrema pobreza que abarcaba todo el país. Y eso, como tú dices, no quita que haya mucho que hacer y que estos países, pues haya mucha gente aún con pobreza y con una calidad de vida pues muy mejorable, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a intentar fijarnos pues, en los datos que son optimistas y que nos dicen que si la tendencia sigue así, pues cada vez vamos a estar mejor, ¿no? Y ojalá esta pobreza llegue al 0%, ¿no? En todo el mundo y zonas, como dices tú, pues como África, pues tengan una calidad de vida más que respetable, ¿no? Eso es, si te parece, David, pasamos al quinto punto, que es la violencia. Y es que la violencia, por mucho que nos quieran mostrar los medios, pues cada vez que hay un atentado o que hay un asesinato, lo muestran a todo tren, lo vemos en todas las noticias y parece que, joder, que la gente solo mata. Pero es que realmente el número de homicidios por cada 1.000 habitantes, que es la métrica que hemos cogido, si vemos su evolución, vemos que se encuentra en mínimos históricos. Totalmente. Al final, la violencia, las sociedades, ¿no? La ley que antes no imperaba, ¿no? Hace siglos, ha hecho que estas tasas, igual que la moral, ¿no? Que hablamos hace tiempo de un episodio sobre la moral en las sociedades y la moral que tenemos hoy en día en sociedades pues, occidentales, ¿no? Que es la que podemos hablar tú y yo mayormente, pues se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y por suerte la violencia está disminuyendo y cada vez disminuye más, ¿no? Si nos vamos a la Roma clásica, si nos vamos a la Grecia antigua, si nos vamos a esas épocas, es que la violencia estaba a la orden del día. O sea, es que en tu barrio, en tu casa, acuchillaban a tu vecino y es que eso era lo normal, lamentablemente. Y entonces no existían huellas dactilares, no existía la policía que iba a tu casa a pedirte, a pedirte o a buscar pruebas. Era también mucho más fácil, ¿no? Al final cometer un delito de este tipo. Y eso sin contar los tíos que se mataban en la arena para ganar su libertad, los gladiadores. Eso es, eso es. Al final, de los 5 puntos que vamos hasta ahora, el resumen que a mí me viene a la cabeza es que en esa época cumplir años vivo era un reto, absolutamente. Sí. O sea, era un reto, ya no porque no te mataran, no te metieras en líos, no te murieses de hambre, o sea, era muy difícil y el estilo de vida era muy complicado. Y ahora esa parte la tenemos totalmente solventada, David. Claro, claro. Y volvemos a ver siempre, ¿no? Siempre va a haber violencia, ¿no? Tú no puedes intentar controlar a casi 8.000 millones de personas que habitamos el mundo
que no sean violentas. Siempre va a haber gente, ¿no? Que no va a querer seguir unas normas sociales acordadas y digamos que se va a escapar, ¿no? Pero no puedes controlarlo. Al final tienes que aceptarlo, tienes que vivir con ello. Hay unas leyes para que si eso ocurra, pues haya consecuencias, pero no puedes, digamos, aspirar a una sociedad que no haya violencia, porque eso sería engañarte, ¿no? Sí que es verdad que hemos conseguido que esta tasa baje muchísimo, en el que todos nos sintamos más seguros cuando salgamos a la calle, ¿no? Que no tengamos miedo constante, pero sabes, y hablando en plata, que algún loco se le puede ir la cabeza en cualquier momento. Y lo vemos todos los días, quiero decir, prácticamente. No España, sino en Europa, en el mundo, con atentados, con grupos terroristas, con asesinatos entre bandas. Entonces, bueno, ojalá eso no existiese, ¿no? Pero lamentablemente forma parte de nosotros y esperemos pues, que esta tendencia siga disminuyendo, ¿no? Y hay países que sigue habiendo mucha más violencia. España, precisamente, creo recordar ahora que es el país más seguro de Europa, con la tasa de criminalidad más baja que tiene de Europa. Pero hay países, por ejemplo, en Sudamérica, Sergio, que en países como México la tasa de criminalidad es muy alta, ¿no? Y es mucho más inseguro salir a la calle que en un país como España. Entonces, pues esperamos, ¿no? También que esas tasas en esos países sigan bajando hasta llegar a esos mínimos. Eso es, y ahora pasamos al sexto, que es un punto un tanto controvertido que tuvimos aquí al preparar el guión nuestros más y nuestros menos, y es el medio ambiente. Y es cierto, David, que hay una parte del medio ambiente que tenemos más medios que nunca, que están surgiendo energías renovables. Por ejemplo, el Tito Elon, del que hablamos mucho aquí, pues con Tesla, con Solar City, están surgiendo pues ahora coches con nitrógeno. Entonces están surgiendo muchas alternativas y respecto a eso sí que creo que estamos mejor que nunca. Pero el medio ambiente yo creo que se merece un episodio aparte para profundizar un poco en esa temática, ese dilema. Yo, Sergio, quiero ser optimista y sí que es verdad que desde la revolución industrial, ¿no? Que comenzó esa polución, esa contaminación, porque hasta entonces pues, no había máquinas, o al menos no había máquinas a nivel global, a nivel industrial, ¿no? Que generasen esta contaminación tan grande. Y sí que es verdad que desde entonces ha ido en una tendencia creciente, ¿no? Pero también quiero pensar que en los últimos años, los últimos 10, 15 años, esta tendencia ha vuelto a bajar, ¿no? Parece que al menos nos estamos empezando a dar cuenta de que si seguíamos con esta marcha íbamos a acabar muy mal. Y creo pues que personas como tú dices, ¿no? Como Elon Musk y muchísimos otros, incluso los gobiernos, ¿no? Aunque parece que a veces les cuesta, pues están haciendo algo, no voy a decir todo lo posible, para que esta tendencia de la contaminación y de cuidar nuestro mundo, ¿no? El medio ambiente, pues se vea reducido, ¿no? Porque al final, pues sí, tenemos ahora muchas comodidades gracias a los recursos que sacamos del medio ambiente, pero hay que pensar, como decimos siempre en este podcast, a largo plazo. No sirve de nada destruir el mundo para estar bien los próximos 50 años si dentro de 100 años no vamos a tener recursos para mantener este nivel este ritmo de vida que llevamos, ¿no? Muy consumista. Entonces, quiero pensar de que estamos empezando a pensar más en el medio ambiente a largo plazo. Como es un tema así un poco controvertido, David, que nos dejen los oyentes su opinión en los comentarios o que nos escriban un mensaje directo a Instagram, herda.podcast, y que nos dejen su opinión, las recogemos, nos formamos bien sobre este tema y montamos un episodio con ello. ¿Qué te parece, David? Pues me parece genial. Vale, pues si te parece pasamos ya a la educación. La educación, básicamente, somos unos completos afortunados, aparte porque tengamos internet y tenemos acceso a todas estas piezas de contenido, como es este podcast o como son canales de YouTube que tú y yo hemos mamado como auténticos cabritos. Básicamente la tasa de analfabetización, que no me salía la palabra, ha bajado, ha reducido desde el 60% hasta el 10%, David. Es una pasada y aquí no hace falta que nos vayamos a 4 siglos atrás, a 3000 años atrás, ¿no? ¿Cuántos de nuestros abuelos han dejado la escuela o siquiera fueron a la escuela, ¿sabes? O bisabuelos. O sea, no hay que estar tan atrás, ¿no? Al final, si vemos la tendencia de la gente, del tiempo que permanece en el sistema educativo, desde los años 50, 60, ha ido creciendo de manera exponencial hasta prácticamente cubrir el 100%, ¿no? Al menos el sistema educativo basal, ¿no? Y luego las carreras, digamos, de posgrado, pues lo mismo, ¿no? Han ido aumentando progresivamente desde las últimas décadas.
Y hace poco leí un artículo, no recuerdo ahora de quién era, creo que era de un premio Nobel, y hablaba del momento bisagra, ¿no? De que la humanidad tiene momentos bisagra y que ahora mismo nos encontrábamos en un momento bisagra. ¿Y qué significa este momento bisagra, Sergio? Pues significa que durante los últimos 60 años hemos avanzado más que en los últimos 2000 años, a nivel de progreso y tecnológicamente. Internet ha hecho que esto que hablamos siempre de la curva exponencial, en las últimas décadas sea brutal, ¿no? O sea, durante 2000 años hemos progresado, obviamente, como humanidad, pero es que en los últimos 50 tenemos casi el mismo progreso o incluso superior. Estamos comparando 2000 años contra 50. Entonces, esto significa que es un momento bisagra, ¿no? Tenemos esa suerte de haber nacido en este momento bisagra y, me repito, no tenemos que irnos a hace 5 siglos. Es que si hubiéramos nacido hace 80, 100 años, nuestra calidad de vida hubiese sido muchísimo, muchísimo peor en la mayoría de los casos. Pues sí, David, y a mí también lo vuelvo a recalcar, son todos estos contenidos gratuitos a los que tenemos acceso, que ya no es solo el avance en la educación reglada y obviamente es mucho más fácil acceder a la universidad ahora mismo que cuando lo era con nuestros padres, que yo lo he hablado muchísimo con mis padres porque ellos no tenían todas esas oportunidades que tenemos nosotros, ni esas facilidades, pero es que el mundo. Creo que tú hiciste un carrusel hace mucho tiempo de que puedes aprender casi cualquier cosa porque los medios están ahí fuera, tío. Eso es, eso es. Y te pongo un ejemplo de lo que nos viene y lo que nos espera en los siguientes años, ¿no? Que no hay que pensar en el futuro como algo lejano. Por ejemplo, lo que para nosotros hoy en día, ¿no? Pues el hacer un viaje de Madrid a Lugo es muchas ocasiones un tostón, muchas horas de coche, aburridos. Es que la tendencia, y lo estamos viendo ya, es que dentro de 5, 10, 15 años como mucho, esos viajes se hagan en coches inteligentes, en el que te lleven de un punto A a un punto B sin hacer nada y tú te puedas recostar y ponerte tu película favorita. O sea, ese tipo de comodidades que la gente que nazca en esa década lo verá como algo normal y pensará y dirá, pero que antes teníais que conducir vosotros, ¿no? Y lo verá como algo, en plan, ¿pero qué me estás contando? Como nosotros ahora vemos muchas veces la historia, ¿no? De, madre mía, pero ¿cómo podían vivir así? Entonces, imaginaros que dentro de 20, 30 años hay muchas cosas de las que hacemos hoy en día que la gente que nazca en esa época se va a echar las manos a la cabeza. Pero lo pongo en el momento actual, el viaje que hice hace poquito a Zaragoza para grabar ese podcast presencial y por unos temas de trabajo, es que yo pude ir todo el viaje chapándome podcasts que tenía pendientes y accediendo a entrevistas que a lo mejor hace 10 años no hubiese podido acceder. Totalmente. Entonces eso me Totalmente. parece increíble. Totalmente. Está muy bien recordarlo, ¿no? La suerte que tenemos, el privilegio y el aprovecharlo. El aprovecharlo porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, estoy seguro de que, vamos, lo hubiesen deseado, ¿no? Tener estas oportunidades que hemos tenido nosotros. Pasamos al octavo punto, Sergio, las libertades, ¿no? La esclavitud ha sido algo que lamentablemente en la historia de la humanidad pues ha impregnado muchos libros, ¿no? En toda la historia, prácticamente, en todas las épocas, en todas las sociedades, ha existido esta esclavitud. Y a partir del siglo XIX, me atrevería a decir, ¿no? 1800, empezó, digamos, a bajar los niveles, ¿no? de la esclavitud. Sí, totalmente, hasta el punto de que casi hoy no conocemos. Sí, es cero. Me decías así un cero como un canuto. Sí, es cero totalmente. Es cero o cuasi cero, salvo algún caso, algún secuestro, Claro. algún caso aislado. De esos que os van a dar bombo las redes sociales y los medios y van a salir en todas partes, de esos, pero que sepáis que son casos aislados. Obviamente no se puede no asegurar el 100% nunca, pero a nivel de sociedades, ¿no? Es cero. Ninguna sociedad hoy en día en el mundo ve la esclavitud o la acepta como parte de su sistema. Y esto que hoy damos por hecho, de que es algo de sentido común, de que todo el mundo nazca libre, sí. No lo ha sido durante miles de años. Y hablamos desde las primeras sociedades como la egipcia, en el que más de la mitad del país eran esclavos y de que el sistema se sustentaba gracias a la esclavitud. Y luego si nos vamos un poquito más adelante a las sociedades clásicas grecorromanas, pasaba lo mismo. Aquí lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Gente que ahora admiramos tanto, como Marco Aurelio, como Séneca, tenían esclavos. Y era algo normal. Epicteto, de hecho, fue un esclavo. Y bueno, pues estamos en un momento de la historia que también es un privilegio, ¿no? Para muchas personas.
Y bueno, y he hablado ahora de épocas de sociedades que tienen 2000, 3000 años, ¿no? Pero es que hace 400, 500 años se traficaba con esclavos desde España, Francia, Reino Unido a las Américas. Y se llenaban barcos enteros con 100, 200, 300 personas de África que su vida iba a ser eso, iba a ser la esclavitud, que la mitad de ellas morían en el viaje y que la otra mitad acaban de morir deslomadas en el campo. Y eso era lo más lamentable, era un sistema aceptado por todas las sociedades modernas. Imaginaros, sociedades modernas y progresistas, como podía ser aquel entonces Francia o Reino Unido. Entonces, qué privilegio, ¿no? De que, gracias a Dios, pues hayamos reducido esta tendencia a cero. Y bueno, pues que es también un dato a tener muy en cuenta, ¿no? Y no viene mal un recordatorio de que somos unos auténticos privilegiados por tener cierto poder de decisión, que es cierto que hay 1000 factores que influyen y que condicionan, pero que somos más libres o podemos tomar más decisiones que nunca, aunque luego tengamos nuestras limitaciones por los sistemas, la sociedad en la que vivimos, pero yo creo que somos más libres que nunca, David. Totalmente. Vamos con el nuevo punto, Sergio, la igualdad. ¿Qué tenemos que decir sobre la igualdad? Pues lo voy a decir yo porque sé que si no te vas a calentar y vamos a tocarlo en próximos episodios, ya conoceréis esa faceta de David libertaria. Y básicamente la libertad, y es que aunque le guste a quien le guste, la libertad, sobre todo en esto que hablamos ahora que está muy de moda, que es el feminismo, el sufragio femenino, cada vez más mujeres pueden votar. Es cierto que hay mucho trabajo, es cierto que todavía hay cosas que sí, que no, que hay diferencias entre hombres y mujeres, que 100%, que son así y es muy complicado cambiarlas y tú no puedes imponerlas desde arriba. Mi visión. Yo soy más amable que David explicándolo, así que ahora te dejaré, David. Pero, Sergio, no hace falta que nos vayamos a un tema quizás tan actual como es el feminismo, ¿no? O el sufragio universal, que quizás en sociedades musulmanas pues no han llegado a este punto de libertad, ¿no? O de igualdad. Pero, volvemos a lo de antes. Queda mucho por hacer en ciertos países, pero estamos mejor que nunca, que no se nos olvide. Claro, y al final voy un poquito más allá, ¿no? Para verlo de una forma más global. Al final, la igualdad, la libertad, tiene que ir ligada a unos derechos, ¿no? A unos derechos jurídicos y legales que, vuelvo a recalcar, hace siglos no existían. Tú si cometías un delito, entre comillas, o no lo cometías, tú no ibas a ser juzgado con unos derechos, con un abogado que te defendiese, con bla, 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 bla. Tú ibas a ser juzgado por si le caías un poco bien a la persona que te iba a juzgar en ese caso, o si no. O sea, y no había juicios, o si había los juicios, pues bueno, ¿qué tipo de juicios había, no? Todos hemos visto películas de épocas históricas para ver un poquito cómo eran esos juicios, ¿no? Que antes de empezar el juicio, pues ya se sabía cómo iba a terminar. Entonces, ahora, ¿no? Que incluso asesinos que saben que ha sido él la persona que ha cometido el delito, tienen juicios y tienen abogado y tienen una ley que les ampara. Y de momento, y digo de momento, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y no voy a entrar en este tema, porque sí que está habiendo una tendencia, ¿no? A que esto se dé la vuelta, pero eso da David, el punto 10 es sobre la protección del menor. ¿Qué te parece si pasamos a ese punto? Vamos a hablar ya sobre la protección del menor. No, pero ahora, en serio, creo que está bastante claro, ¿no? También el privilegio que tenemos en muchos países. Y ojo, que a día de hoy hay otras zonas, hay otros países que esta igualdad jurídica entre personas no existe o sigue sin existir. Nos podemos ir a dictaduras africanas, nos podemos ir a otro tipo de dictaduras y aquí sigue siendo muy injusto, ¿no? Cuando tratan, digamos, a sus ciudadanos, ¿no? El ente, el Estado, y no cuentan con esos derechos que nosotros damos por hecho de que tenemos, pero los tenemos gracias a luchas y luchas y luchas durante la historia y sangre que se ha derramado para conseguir los derechos que tú y yo tenemos hoy en día. Bueno, Sergio, y estamos en el último punto, en el último dato que nos argumenta, ¿no? El por qué estamos en el mejor momento de la historia, y es la protección del menor. Eso es, David. Pues básicamente sería hablar un poco del trabajo infantil, ¿no? Que antes era normal que en cuanto pudieras, en cuanto tuvieras un poquito de fuerza, 8 o 10 años, al campo a trabajar, a ayudar a la familia, y eso se veía como normal y era necesario, porque había necesidad y en esa época era lo que estaba bien visto y lo normal. Pero es que ahora mismo, y por suerte,
pues esa tendencia al trabajo infantil se está reduciendo y mientras que al principio de los 50 trabajaban alrededor del 30% y estamos hablando de niños de entre 10 y 17 años, hoy estamos hablando de en torno al 10%. Es cierto que hay en países, volvemos al tema de África, que sigue habiendo una gran cantidad de niños que trabajan por esa necesidad, por esa situación de la familia, pero por suerte hoy en día tenemos a esos niños que en vez de trabajar se están formando para en el futuro pues poder dedicarse a esa tecnología, a seguir progresando, a trabajos mucho más reconocidos y al final es un bucle que se retroalimenta. Totalmente, Sergio. Pues estos son los 10 datos, ¿no? que justifican el por qué hoy es el mejor momento de la historia y tú lo estás disfrutando, tú eres un privilegiado igual que Sergio y que yo. Y a mí me gustaría, Sergio, acabar con algunas conclusiones, ¿no? Y algunos aprendizajes. Y la primera que saco yo te diría es que tenemos más oportunidades que nunca. Hace unos cuantos siglos o incluso décadas, si tú nacías en una familia pobre, tenías casi el 100%, ¿no? de probabilidades de que murieses pobre y murieses en ese entorno socioeconómico. En cambio ahora, gracias a Internet, gracias a la globalización, cualquier persona que tenga, y hablo cualquier persona, entiéndese bien, cualquier persona que tenga un mínimo de oportunidades, ¿no? puede conseguir lo que quiera. Puede conseguir lo que quiera. Estamos viendo a día de hoy de cómo gente, cómo chavales de familias humildes se hacen multimillonarios. Y no estoy diciendo que esto sea la norma, ¿no? Pero se puede, y no son uno ni dos, son cientos y miles, ¿no? Y tampoco hace falta ser multimillonario, digamos, para dar un cambio social, ¿no? Pero creo que tenemos la oportunidad perfecta para conseguir lo que queramos y quién queremos ser, ¿no? Así que es un poco desaprovechar esta oportunidad. Ostras, nuestros antepasados yo creo que nos darían de collejas hasta sentarnos, Sergio. Pues sí, yo diría incluso, David, y voy a hacerte aquí un poco de abogado del diablo, que tenemos incluso demasiadas oportunidades. Y a veces nos cuesta elegir por dónde tiramos, y creo que es lo que volvíamos a lo de antes. Hasta incluso lo que vemos como mejor va a tener sus contras, que es al final ese exceso de oportunidades, pues ahora tenemos que saber elegir mucho mejor y tener un mucho mejor criterio. Pero, voy a sacar otra conclusión buena, que no me quiero meter aquí en debates filosóficos que nos den hasta las 12 de la noche. Y básicamente es que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hubiesen querido lo que tienes tú ahora mismo, tener acceso a todos esos medios. O sea, estamos hablando de familiares cercanos de hace 1, 2 o 3 generaciones, no me voy a remontar años y años atrás, que no han tenido las mismas oportunidades que tú y que ha habido en ocasiones que han necesitado lo que tú tienes ahora mismo y que no han podido tener acceso a eso. Totalmente. Y para que a mí esto me resulta más cómodo, ¿no? Imaginarme cómo sería mi vida hace unos cuantos siglos, ¿no? Yo a veces cuando pienso, pues alguna vez que he tenido alguna lesión o he tenido una fractura de hueso, algo mundano, algo que nos pasa a todos y algo que damos por hecho, de que vamos al hospital y nos curan, etcétera, etcétera. Hace 300 años, si tú estabas en una familia humilde y tú tenías una fractura de hueso, es que lo más probable es que no hubiese ningún médico para curarte, que esa fractura curase mal y te quedases cojo para toda la vida. Eso por ponerte un ejemplo. O sea, imagínate la de enfermedades en el que tú llamas al médico, rin rin, y vas directamente a urgencias y te atienden, y te miman, y te cuidan. Es que eso, vamos, ni los mejores reyes de esa época hubiesen soñado con eso. O el decir, tengo hambre, voy a la nevera y tener comida que puedes elegir a dedo, comida fresca, jugosa. Vuelvo a decir, ni los reyes, y hablo de reyes, no he elegido esta palabra por elegir, hablo de la gente más poderosa en esas épocas, no tenían ni la mitad de comodidades que tenemos ahora. La calefacción, el aire acondicionado, todo eso para esa época, para esos reyes, hubiese sido magia, literalmente magia. Y hoy lo tenemos a día de hoy. Entonces, recuérdate a ti mismo, yo me intento recordar siempre que puedo, y no des por hecho lo que tienes. Al final lo que tienes, lo tienes gracias al progreso de cientos y miles de años de la humanidad. Y vuelvo a hacerte abogado del diablo. Eso conlleva a su vez sus problemas. Pero es lo que tú dices, hay que valorar esas comodidades y saber aprovecharlas.
pero también siendo consciente de no caer en esa excesiva comodidad, en ese dar todo por hecho, que precisamente el podcast de hoy es un poco para eso, para darnos una torta en la cara y decir, tío, que estamos en el mejor momento, que tenemos oportunidades y hay veces que nos estamos quejando, pero ¿de qué? ¿De qué nos vamos a quejar? Exacto, Sergio. Y nada, para terminar, pues me gustaría acabar con un mensaje optimista, ¿no? Sigue habiendo muchas injusticias en el mundo, sigue habiendo muchísimas cosas que mejorar, sigue habiendo muchísimas personas, cientos de miles de ellas, que no tienen la calidad humana que se merecen, ¿no? A nivel de pobreza, a nivel de sanidad, a nivel de educación, pero poco a poco esta tendencia se está mejorando y lo que los datos nos dicen es que si esta tendencia sigue así, pues en el futuro vamos a ir incluso a mejor, ¿no? Ayer tú y yo discutíamos, ¿no?, sobre este concepto de que decir, bueno, los datos dicen que la tendencia va a ir a mejor siempre, porque ha sido siempre mejor, pero tampoco asegura nada, ¿no? Al final no se puede dar nada por hecho y puede haber una catástrofe a nivel mundial que haga que retrocedamos 500 años o directamente que nos extingamos, pero a mí me gustaría quedarme pues con esa parte optimista, ¿no? De que creo que estamos en el buen camino. En los últimos 50 años hemos avanzado mucho más que en los últimos 2000 años, entonces quiero pensar que los próximos 50 años vamos a seguir avanzando, ¿no? Ojalá las personas, ¿no?, pues lo vean de esta misma manera y hagamos entre todas lo posible para que esas personas, esas zonas del mundo que no ha llegado quizás estas comodidades, ¿no?, pues que lleguen cuanto antes y que al final pues el mundo sea más homogéneo, ¿no? Que no haya tanta desigualdad, porque sí que es verdad que seguimos pecando, ¿no?, de mucha desigualdad entre unos y otros, cada vez es menos, ya lo hemos dicho, pero ojalá cada vez haya menos homogeneidad. Y no hablo de riqueza, ¿no? Hablo sobre todo de oportunidades, ¿no? Que creo que todo el mundo, y nos quedamos con eso, debería tener el mismo derecho a tener las mismas oportunidades y luego ya cada uno, y aquí entra la meritocracia, que viva como quiera vivir y como lo desee. Yo cerraría con un mensaje más simple que es aprovecha tus oportunidades y también, como tú has dicho, David, creo que la tendencia es a mejor y si somos capaces de superar los retos que nos va a deparar el futuro, que por ejemplo hablábamos del cambio climático, podemos hablar de, pues eso, de una catástrofe, incluso de una guerra con los medios que tenemos ahora, pero si somos capaces de superar esos retos y no la liamos mucho, yo creo que cada vez va a ir esto mejor. Pero aprovecha el momento de ahora, no te quejes con que mañana va a ser mejor que hoy. Piensa en aprovechar el día de hoy que tienes y en aprovechar todos esos medios y oportunidades. Bueno, pues dejamos el episodio con estos aprendizajes, ¿no? Y dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el episodio, si vosotros ya teníais, ¿no?, esta idea en la cabeza o si teníais quizás otra perspectiva o directamente cómo lo veis vosotros, ¿no? Si sois más optimistas que nosotros, sois menos optimistas, contádnoslo. Recordaros que el miércoles que viene tenemos nuevo episodio, nueva entrevista, que es una sorpresa. Os va a gustar mucho, eso seguro. Y nada, deciros también que nos podéis seguir, quien no nos sigáis aún, en Instagram, herda.podcast, donde todas las semanas subimos historias, carruseles sobre herramientas, mentalidad, filosofía, todo lo que se nos ocurre esa semana a Sergio y a mí. Así que nada, nos despedimos por hoy. Un fuerte abrazo. Eso es. Adiós.